Llega el fin de semana. Es momento de repasar la información. Desde Tampa, Florida, Estados Unidos, comienza el resumen semanal de noticias de Teleradio 24. Las noticias más importantes del mundo ocurridas durante la semana. Información, análisis y contexto para entender lo que pasa. Conduce Eduardo Pierce. Bienvenidos a Teleradio 24. Información global del fin de semana. ¿Cómo están? Una semana más en el aire. Esto es Teleradio 24. Este es el resumen semanal del fin de semana. Como cada sábado y domingo, aquí en Noticias Teleradio 24 repasamos la actualidad internacional, lo que pasa en el globo, lo que sucede en cada continente, en cada país, en cada rincón del mundo. Mi nombre es Eduardo Pierce. Mario Verón me acompaña en producción y edición, además de puesta en el aire, y Miguel Gil en la presidencia de este holding, donde no solamente tenemos radio, tenemos web, tenemos información a través de nuestro canal de YouTube, tenemos televisión, todo a través de Noticias Teleradio 24. Sin más, comenzamos con el repaso de información. La captura de Nicolás Maduro y el modelo Bukele impulsan el auge de la derecha en América Latina, según un informe de diferentes analistas políticos. Venezuela liberaron otros 17 presos políticos, entre ellos al líder sindical José Elías Torres. Cuba, el gobierno denuncia que más de 32.000 mujeres embarazadas están en riesgo por el bloqueo de combustible de Estados Unidos. El Salvador acumula 39 días sin homicidios en los primeros meses de 2026. Comunidad en Chile emula a la inteligencia artificial en una denuncia por uso de agua. Medio centenar de vecinos de Quilicura se han convertido en servidores humanos por un día para llamar la atención sobre el consumo de agua que gasta esta nueva tecnología. Estados Unidos impulsa el desarrollo de centrales nucleares con fines civiles en Europa Central. Colombianos, venezolanos y marroquíes son los migrantes que lideran las llegadas a España, según el presidente. El gobierno de Alemania prometió el apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU. Los iraníes volvieron a desafiar al régimen y protestaron contra la represión desde los balcones de Teherán. La semana resumida en 60 minutos, aquí en Teleradio 24. Miguel Gil en la dirección y presidencia de este gran holding que tiene cada fin de semana el repaso de los títulos. La Embajada de Estados Unidos en Uruguay apoya el proyecto para crear un registro de entidades terroristas aplaudido por Estados Unidos. El Foro Penal verificó 444 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de deliberaciones y la liberación de los presos. Recordamos que hasta el momento no se ha cumplido en un 100%. Somos Teleradio 24. Especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. Recuerda que puedes buscarnos en redes sociales y podemos interactuar. Nos puedes contar qué pasa en tus países, qué pasa en tu ciudad, en tu pueblo. Tenemos corresponsales en diferentes puntos del mundo con información totalmente propia. El Salvador y República Dominicana reforzaron la cooperación política y diplomática después de muchos años. Rubio, el secretario de Estado norteamericano, se reunió con el primer ministro Orbán en Hungría para impulsar acuerdos energéticos. Donald Trump afirmó que la Junta de Paz tiene un potencial ilimitado y volvió a exigir al grupo terrorista Hamas un desarme total de inmediato. Las exportaciones no petroleras y no mineras en Ecuador han marcado un récord histórico en 2025. Trágico temporal en Paraguay dejó decenas de heridos y personas evacuadas. Colombia, el presidente Gustavo Petro volvió a denunciar que fue blanco de un intento de asesinato. Aseguran que el rey de Inglaterra podría tener que abdicar por el escándalo Epstein. Recordamos una de las noticias más importantes de la semana.
Francia exigió la impulsión por parte de la ONU, la expulsión de la relatora especial por su posición sobre la Palestina ocupada por Israel. Caos en el aire. Hubo una pelea entre pasajeros que ha obligado a un avión a aterrizar de emergencia en Bruselas. Los golpes de puño comenzaron por la prohibición de fumar en el avión. Estados Unidos incautó un nuevo buque petrolero en el Índico. Hubo un nuevo asalto en ultramar. Somos Teleradio 24, especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. Israel fijó un plazo de 60 días a los terroristas de Hamas para el desarme total en la Franja de Gaza. Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin. El gobierno de El Salvador reportó confiscación récord de drogas en una operación en alta mar. Aumentó la corrupción en Argentina en el segundo año del mandato de Milei. La organización Transparencia Internacional señaló en su índice de percepción de corrupción que la Argentina cayó 5 puestos, del 99 al 104. Rusia ratificó su apoyo político y material a Cuba en medio de la tensión con los Estados Unidos. Familiares de encarcelados protestaron contra los juicios masivos en El Salvador. Alrededor de un centenar de allegados de personas detenidas en la megacárcel del país se han movilizado defendiendo su inocencia y rechazando los juicios multitudinarios que advierten no garantizan el debido proceso. La mejor selección musical no conoce fronteras. Los grandes clásicos de todas las épocas, en inglés y español, suenan aquí. Teleradio 24, la compañía perfecta para tus 24 horas de información. Recuerden que vamos a ir sumando numerosos programas, muchísima información las 24 horas y empezamos por los sábados y domingos para matizar su fin de semana con las noticias más importantes del día, pero como bien recién decía la locutora, también con buena música. Tenemos excelentes canciones preparadas para ti todos los fines de semana, las 24 horas. Comenzamos con un clásico. La música en Noticias Teleradio 24 con Duran Duran y este mundo ordinario. Tenemos información, tenemos música, te acompañamos todos los días del año, las 24 horas desde Tampa, Florida, Estados Unidos y para el mundo. Actualidad inmediata, conexión directa con nuestras fuentes internacionales, el rigor de RTVE, la visión de France 24, el pulso de NTN 24 y la cobertura total de Venevisión, Estrella TV y Telemundo. En Teleradio 24, entendemos el mundo para que tú tomes las mejores decisiones. Comienza nuestra actualización informativa. Tenemos la información de todas las agencias y canales de televisión, además de radios como recién contaba la locutora, y nuestra información propia los fines de semana. El presidente de Guatemala afirmó que controló a las pandillas. El gobernante destacó los resultados del estado de sitio que, según dijo, redujo las extorsiones en 33% y también bajó el número de homicidios. Perú se declaró en alerta climática por el Niño costero. El fenómeno, que empezaría en marzo y persistiría hasta noviembre, aumenta la posibilidad de desastres naturales, advierten las autoridades. Un homenaje a Lula da Silva abrió el Carnaval de Río en medio de críticas. La vida del mandatario brasileño fue representada por una escuela de samba y desató la polémica en un año electoral. Amenaza ambiental en Chile. Un derrame de aceite de soya en el lago Chungará y los bofedales puso en peligro un ecosistema tan bello como frágil. El presidente y el ministro de Polonia defendieron el potencial nuclear. El mandatario Karol Nawrocki dijo que las bombas atómicas son necesarias para garantizar la seguridad ante una Rusia agresiva e imperial. El presidente interino de Perú, investigado por supuesta corrupción,
negó irregularidades en contrataciones del gobierno. Al menos 5 heridos por el descarrilamiento de un tren en Suiza debido a una avalancha de nieve. El presunto autor del atentado de Bondi en Australia compareció por primera vez ante la justicia, acusado de 59 delitos, entre ellos 15 por asesinato y 1 por la comisión de un acto terrorista. China extiende la exención de visado al Reino Unido y Canadá tras el deshielo bilateral. Honduras registra 219 muertes en lo que va del año en accidentes de tránsito. En República Dominicana incautaron más de 2 toneladas de presunta cocaína. La Confederación Gremial de Argentina confirmó un paro contra la reforma laboral. Haití analizó el manejo ético de información sobre niños soldados. Los profesionales de los medios de comunicación de Haití trazaron estrategias para mejorar las coberturas sobre los niños soldados, uno de los peores flagelos que afectan al país. El mandatario español, Pedro Sánchez, firmó una subida de salario mínimo. Dijo que el país tiende a ser algo muy relevante con esta actitud. Horror en Bolivia. Secuestraron a un periodista y le cortaron la lengua, en el Alto. Los gremios exigen una investigación completa y el gobierno promete que no habrá impunidad. El profesional estaba cubriendo un acto electoral de campaña. Esto es Teleradio 24, el resumen semanal de noticias de sábado y domingo. Un espacio para repasar los acontecimientos más relevantes del mundo que marcaron la agenda de la semana. Política internacional, economía, conflictos, sociedad, análisis y contexto. Conduce el periodista Eduardo Pierce. Y no estoy solo, junto con Mario Verón en producción y puesta en el aire y la presidencia de excelencia de Miguel Gil, quien por supuesto ha confiado en nosotros para llevar adelante este material, en mi caso los fines de semana, sábados y domingos, contándote la actualidad mundial y disfrutando por supuesto también de muy buena música, porque el sábado y el domingo lo utilizamos para informarnos, para recrearnos, para pasar un buen momento, y qué mejor que la radio. Teleradio 24. Además puedes leernos también en Noticias Teleradio 24. Nos escuchas, nos lees y muy pronto también nos verás. Es muy importante este holding informativo. 24 horas de información desde Tampa, Florida y para el mundo. Fue imposible sacar tu recuerdo. La música de los argentinos Dred Maray con Hoja en Blanco, una canción que salió de México y recorrió el mundo con tantos intérpretes. Y eso también aquí en Teleradio 24 nos encontramos con estas bellezas de la música y la información. Teleradio 24. Información las 24 horas. También los fines de semana. www.noticiasteleradio24.com. La información más importante de la semana aquí en Teleradio 24. Ahora vamos con nuestro móvil Miguel Gil, plan médico para residentes sin seguro en un condado de Tampa. Lo escuchamos. El condado de Hillsborough ofrece plan médico sin costo ante vencimiento de subsidios federales. Líderes del condado de Hillsborough aseguran que cientos de residentes están buscando un plan alternativo tras el vencimiento de los subsidios federales vinculados a la Ley de Atención Médica Asequible, Obamacare, a principios de año. Ante la posibilidad que miles de personas pierdan su cobertura médica en los próximos meses, las autoridades locales recuerdan que existe un recurso vital en el condado que muchos aún desconocen. El Plan de Atención Médica del Condado Hillsborough es un programa diseñado para atender a residentes sin seguro o con cobertura insuficiente. ¿Qué ofrece el plan? De acuerdo con representantes del condado, el proceso de aprobación de una solicitud puede tomar menos de 24 horas, aunque no se trata de un seguro médico tradicional. El programa ofrece una amplia gama de servicios de salud, entre ellos atención con médico primario, consultas con especialistas, tratamientos contra el cáncer, servicios dentales, hospitalización, medicamentos, equipos especiales como oxígeno, sillas de ruedas o si son necesarios. Uno de los aspectos más destacados del plan es que no requiere copagos, primas mensuales ni deducibles, es decir, no representa costos directos para residentes que califican.
Para ser elegible, los solicitantes deben vivir en el condado de Hillsborough, ser ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos. Algunos refugiados, incluyendo los cubanos, también pueden calificar, tener un ingreso familiar que no exceda el 175% del nivel de la pobreza. Muchas gracias, Miguel Gil, con la información de Tampa y de Estados Unidos aquí en Teleradio 24. Continuamos en Teleradio 24, la información más trascendente de la semana en 60 minutos, con Miguel Gil en la presidencia, Mario Verón en edición y puesta en el aire. Mi nombre es Eduardo Pierce, relatando los acontecimientos más importantes de la semana en 60 minutos. Irán afirmó haber alcanzado un entendimiento con Estados Unidos tras una nueva ronda de diálogo. El gobierno de El Salvador publicó en el diario oficial el convenio comercial con Estados Unidos que confirma la eliminación del 10% de aranceles. España se comprometió a enviar ayuda humanitaria a Cuba. Madrid presentará en las próximas horas un plan de asistencia de alimentos y productos sanitarios para la isla. El régimen de Venezuela detuvo en Maracaibo al asesor petrolero estadounidense Iván Romero. El Kremlin amenazó con desplegar la armada rusa si Occidente incauta más buques de su flota fantasma de petroleros. Cada fin de semana en Teleradio 24, esto es el resumen semanal. La información que interesa en pocos minutos. Cayó en España el hombre de los 1000 nombres, fugitivo de la banda peruana Los Terribles del 17. La Liga Antidifamación denunció que Irán utiliza su canal Hispan TV para promover el odio antisemita en América Latina. Más de 600 presos políticos continúan detenidos en Venezuela pese a las excarcelaciones prometidas por el chavismo. Emergencia en Cuba. Denuncian que montañas de basura y servicios paralizados por la falta de combustible están agravando el peligro sanitario. Polonia prepara un reclamo de reparaciones de guerra contra Rusia durante la ocupación soviética. 5 menores de edad fallecieron en un incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona, España. La represión en Irán alimenta el descontento social en medio de una mayor presión militar de Estados Unidos. Actualidad inmediata. Conexión directa con nuestras fuentes internacionales. El rigor de RTVE, la visión de France 24, el pulso de NTN 24 y la cobertura total de Venevisión, Estrella TV y Telemundo. En Teleradio 24, entendemos el mundo para que tú tomes las mejores decisiones. Comienza nuestra actualización informativa. Y uno de los títulos muy importantes en cuanto a la actualización informativa tiene que ver con Guatemala, porque la ONU está exigiendo investigar a la fiscal Consuelo Porras, y es por haber permitido adopciones ilegales de niños indígenas. La vivienda vertical impulsa el crecimiento del sector en la construcción en El Salvador, país gobernado por Bukele tras una transformación del entorno urbano en prácticamente todo el país. La ministra de Educación en Honduras descubrió nombramientos irregulares de la administración anterior y asegura que no contratará docentes cubanos. Estados Unidos desplegó 100 militares en Nigeria tras meses de tensión por la violencia yihadista. Venezuela se ha convertido en el quinto proveedor de petróleo de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. Resurge el interés por la explotación de oro en Uruguay por el precio récord del metal precioso. Las exportaciones mineras de República Dominicana han superado los $2.500 millones en 2025. Al menos 28 muertos y decenas de heridos es el resultado de un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán. El ICE, la policía migratoria estadounidense, detuvo al hijo de una congresista colombiana que simpatiza con Donald Trump.
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a los Estados Unidos, estará en Washington, en Miami, en New York, va a participar de diferentes actos convocados por el presidente Trump. Alemania también se suma a la prohibición de redes sociales a menores de 14 años, como otros países europeos. Tensión entre Argentina y Uruguay. La instalación de una refinería en Paysandú abre un conflicto por su impacto ambiental en la Argentina. Colombia reanudó la negociación de paz con el Clan del Golfo tras la suspensión vinculada a acuerdos con Estados Unidos. Macron, el presidente de Francia, realizó su cuarta visita a la India para consolidar la alianza estratégica en defensa y tecnología. Donald Trump descartó realizar en Cuba una acción estilo Venezuela. El mandatario aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está hablando con el gobierno cubano sobre un acuerdo. Kast, el presidente electo de Chile, cuestionó la ayuda humanitaria que Chile enviará a Cuba. No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura, dijo el presidente electo de Chile, que asumirá la posesión, el mando, el 11 de marzo. Brasil registró su quinto año consecutivo de aumento en las denuncias de personas desaparecidas. Siguen las críticas a juicios colectivos de Bukele. Familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador marcharon por la capital. México rechazó unirse a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos y dice que solamente será observador. Venezuela propone una negociación de buena fe con Guyana sobre la controversia territorial del Esequibo. El líder opositor Tariq Ramadan asumió como primer ministro de Bangladesh tras su victoria electoral. Investigan a un hombre en Suecia por prostituir a su esposa en un centenar de casos. Los títulos que importan, la información necesaria, todos los fines de semana. Esto es Teleradio 24, www.noticiasteleradio24.com para que puedas también difundirnos y por supuesto ustedes pueden recomendarnos. Teleradio 24, información las 24 horas, también los fines de semana. www.noticiasteleradio24.com. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y participar con información de su país, con información de su pueblo, de su ciudad y que además pueden opinar sobre los temas trascendentes en el mundo. La mejor selección musical no conoce fronteras. Los grandes clásicos de todas las épocas, en inglés y español, suenan aquí. Teleradio 24, la compañía perfecta para tus 24 horas de información. Gracias Miguel Gil en la presidencia de Teleradio 24 por contar con nosotros y con este producto junto a Mario Verón. Y como recién decía la locutora, además de noticias, tenemos muy buena música para compartir. Nos vamos a Puerto Rico. Ricky Martin, Isla Bella. Somos Teleradio 24. Especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. La información necesaria cada sábado y domingo en el resumen semanal de Teleradio 24. Tiroteo y muerte en un intento de robo en una tienda de Walmart, nos informa el periodista Miguel Gil. Las autoridades del condado de Osceola confirmaron la muerte de una persona tras un tiroteo en Walmart ubicado en el 904 Cypress Parkway en Kissimmee. Christopher Blackmon, jefe de la oficina del alguacil de Osceola, informó en conferencia de prensa que la víctima era una de las 3 personas que presuntamente intentaba robar la tienda. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido. Según Blackmon, el oficial de turno en Walmart disparó contra el hombre cuando éste aparentemente trataba de sacar un arma mientras intentaba escapar. El alguacil indicó que 3 clientes de la tienda alertaron sobre el presunto robo cometido por 3 hombres, incluido el fallecido, mientras que las otras 2 personas lograron huir. Blackmon pidió a quienes estuvieran en la tienda durante el incidente que se comuniquen con la oficina del alguacil del condado de Osceola. Crime Line ofrece hasta una recompensa de hasta $5,000 a quienes den información que lleva el paradero de los sospechosos.
Gracias, Miguel Gil, con la información. Todos los días, las 24 horas, las noticias necesarias. Esto es Noticias Teleradio 24, desde Tampa, Florida, Estados Unidos y para el mundo. Los hechos más relevantes, la actualidad, lo que tienes que saber. Y uno de los temas centrales esta semana ha sido la destitución por parte del Congreso del presidente peruano José Gerí, quien afrontaba, recordamos, varios pedidos de juicio político por irregularidades en su gestión. Estados Unidos mató a 11 personas en nuevos ataques contra el narcotráfico en aguas internacionales. Más de 140 muertos desde septiembre en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Lula da Silva, el presidente de Brasil, elogió el Carnaval de Río de Janeiro como motor económico de su país tras el homenaje que le han hecho a su vida. Entregaron en Colombia los restos recuperados de Camilo Torres, el cura guerrillero, precursor de la teología de la liberación en América Latina. Donald Trump calificó a Cuba de nación fallida, pero descartó una intervención militar como lo ha hecho con Venezuela. En Paraguay murió un pescador argentino por un choque de lanchas. El hecho ocurrió en jurisdicción guaraní del río Paraná. La víctima es un ex integrante de la Prefectura Naval Argentina. Denuncian aumento de la violencia en Montevideo, la capital uruguaya. En las últimas horas, un motochorro fue herido tras robar una estación de servicio armado. Un ex líder del grupo terrorista ETA fue condenado a 400 años de prisión y ahora hay polémica porque volvió a salir a la calle. Está en libertad por un decreto del partido de Sánchez, el presidente. El asesino de un joven ultranacionalista provocó un terremoto político en Francia y salpica a la izquierda radical. Tras un triunfo aplastante, la mujer más poderosa del mundo es confirmada como primera ministro y acelera el giro ultraconservador en Japón. En la Florida, finalmente llegan con los votos a favor para que el aeropuerto de Palm Beach tome el nombre de Donald Trump. El candidato presidencial colombiano, Daniel Palacios, promovió en Estados Unidos su promesa de mano dura en seguridad. Irán y Rusia realizaron ejercicios navales en el mar de Omán y en el Océano Índico. Rusia y Cuba llaman a Estados Unidos al diálogo y a renunciar al bloqueo naval a la isla. Zelensky, el presidente de Ucrania, anunció progresos en las negociaciones sobre Ucrania para la verificación de un eventual alto el fuego. Estados Unidos acusó a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas. La agrupación internacional Human Rights Watch instó a Venezuela a desmantelar su aparato represivo de cara a elecciones libres. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que la inestabilidad en Perú responde a la influencia de los Estados Unidos. Tenemos la mejor música, la información necesaria, 24 horas de noticias, Teleradio 24, nuestra web, Noticias Teleradio 24. Tenemos corresponsales en el mundo y ustedes que ofician también como ellos. Pueden comunicarse desde el país donde nos escuchan para contarnos qué es lo que sucede, pero además también pueden opinar sobre la geopolítica internacional. Teleradio 24 presenta el resumen semanal de noticias del fin de semana. Las noticias del mundo en este fin de semana. Continuamos con más información, el relato de los acontecimientos que importan. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, dijo que la inestabilidad en Perú responde a la influencia de los Estados Unidos. Gabriel Boric, el presidente de Chile, pidió al Papa intervenir en la crisis de Cuba. El mandatario trasandino envió una carta al sumo pontífice en la que le pide también buscar una salida sostenible a la crisis cubana. México elevó a 31 las muertes por brote de sarampión. La lista de víctimas se amplió con 3 nuevos decesos en el país, donde se han confirmado casi 10.000 contagios desde el año pasado.
Un juez de Estados Unidos impidió deportar a un estudiante palestino. El universitario Mohsen Madawi fue detenido en abril de 2025 por participar en protestas contra la guerra de Gaza. La primera dama de República Dominicana alertó sobre el crecimiento de la violencia doméstica en el país, que alcanza al 60%. Somos Teleradio 24, especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. Continuamos con muy buena música, ahora Romeo Santos. Teleradio 24. Información las 24 horas. También los fines de semana. www.noticiasteleradio24.com. Esto es Teleradio 24. Las noticias necesarias en 60 minutos. 2 personas y una mascota murieron en un incendio. Miguel Gil nos informa. En Sebring, Florida, 2 personas y una mascota murieron en incendio de vivienda en Sebring. El departamento de bomberos en Sebring respondió a un incendio estructural reportado en Cherokee Lane alrededor de las 11:22 de la noche del miércoles en Sebring. Las unidades fueron despachadas a una vivienda manufacturada tras recibir reportes de humo denso y llamas saliendo de la estructura. La unidad 15 llegó al lugar en menos de 3 minutos y alertó a los equipos entrantes sobre la magnitud del fuego, que ya comprometía gran parte de la vivienda. El personal logró aplicar agua al incendio en menos de 2 minutos. A pesar de la rápida respuesta, 2 ocupantes fueron declarados muertos en la escena. Un tercer paciente fue localizado fuera de la estructura y trasladado por funcionarios del Departamento de Bomberos del Condado Highland antes de ser transportado vía aérea a un centro regional de trauma debido a las lesiones sufridas en el incendio. Según las autoridades, lamentablemente una mascota de la familia también murió en el siniestro. Muchas gracias, el periodista Miguel Gil, con la información. Lo que sucede en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que sucede en Tampa, lo contamos aquí, Teleradio 24. Esto es Noticias Teleradio 24, 24 horas de información y de muy buena música, desde Tampa, Florida y para el mundo. La información necesaria, los hechos más relevantes contados en 60 minutos cada fin de semana. José María Balcázar fue electo el nuevo presidente de Perú en reemplazo de José Gerí. Donald Trump reunió en Washington a líderes mundiales para inaugurar el Consejo de Paz para tratar la reconstrucción de Gaza. Venezuela y Estados Unidos acordaron una agenda de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo en la región. La justicia de Bolivia dictó 3 meses de prisión preventiva al exgerente de yacimientos petrolíferos bolivianos por usurpación de funciones. Tensión en la ONU. El canciller de Israel respondió críticas del Reino Unido en una referencia a la soberanía de las Malvinas. Recordamos, territorio que disputa la Argentina desde la guerra de 1982. Condenaron en Kosovo al femicida de María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en 2023. Endrik Nica y su expareja fue sentenciado a 18 años de prisión. La víctima tenía 27 años. Tensión en Medio Oriente. Donald Trump dijo que en los próximos días se va a definir si hay acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Carlos III dijo que está preocupado tras el arresto de su hermano Andrés y aseguró que la ley debe seguir su curso. El rey de Inglaterra emitió un comunicado sobre la situación del expríncipe señalado por abuso de menores en el caso Epstein y ahora investigado por mala conducta en un cargo público. El Fondo Monetario Internacional advirtió que las políticas económicas del gobierno chino están causando daños a otros países. Drones y armas 3D en Brasil. Así, la tecnología está transformando los grupos criminales en el país carioca. En Venezuela, la mandataria Delcy Rodríguez anunció que se reunirá próximamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Persecución en Cuba. El gobierno detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López.
Europa bajo asedio. Ciberataques coordinados están golpeando las infraestructuras críticas en Polonia, Italia y Rumania. Esto es Teleradio 24, la información necesaria, los acontecimientos que importan, lo que tenemos que saber cada fin de semana, resumido en 60 minutos y con muy buena música. Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller de Cuba y aseguró que Rusia siempre estará del lado de La Habana. Crecen los movimientos militares de Estados Unidos cerca de Irán. Las negociaciones nucleares quedaron estancadas. En Uruguay impulsan una reforma para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad. Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos. En un complejo escenario político, la Organización de Estados Americanos respaldó la decisión del presidente Arévalo de transformar las instituciones en Guatemala. Actualidad inmediata. Conexión directa con nuestras fuentes internacionales. El rigor de RTVE, la visión de France 24, el pulso de NTN 24 y la cobertura total de Venevisión, Estrella TV y Telemundo. En Teleradio 24, entendemos el mundo para que tú tomes las mejores decisiones. Comienza nuestra actualización informativa. Actualizando títulos minuto a minuto, repasando la información del mundo, 24 horas en Noticias Teleradio 24. La inseguridad alimentaria en Honduras podría afectar a más de 2 millones de personas este año ante las sequías y el alza en el precio de los alimentos. Una fiscalía panameña investiga delitos sexuales y corrupción de menores tras videos difundidos en los últimos días en la semana de carnaval. La eliminación del subsidio a los combustibles marcó los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Bukele en problemas. La caída del Bitcoin internacional presiona la deuda que tiene El Salvador y complica la relación con el Fondo Monetario Internacional. Apagón en Paraguay. En medio de una ola de calor, gran parte del país se ha quedado sin electricidad. Ecuador, el presidente de la Judicatura Nacional renunció y fue censurado. La decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador se tomó en el desarrollo del juicio político contra Mario Godoy, señalado por presunta corrupción. Un informe de Naciones Unidas habló sobre la masacre de la Fuerza de Apoyo Rápido en Sudán. Denuncian que hay signos de un genocidio. El régimen de Corea del Norte presentó un nuevo lanzacohetes múltiple diseñado para disparar ojivas nucleares. África volvió a poner a Palestina en el centro. La Unión Africana exigió el fin del exterminio en Gaza. Estás escuchando Noticias Teleradio 24, la información precisa cada fin de semana. Como siempre, gracias Miguel, un abrazo muy grande, Miguel Gil en la presidencia del holding. Recuerden que muy pronto no solamente nos podrán escuchar, nos podrán ver y también leer. Teleradio 24. Rusia y México refuerzan su apoyo a Cuba en el endurecimiento del embargo de los Estados Unidos. Mientras tanto, 2 ONG denuncian un motín en una cárcel de alta seguridad en el centro de Cuba. Un terremoto de magnitud 4,1 grados sacudió a Lisboa y sus alrededores sin causar daños. Estados Unidos criticó a la comisión que seleccionó a los candidatos para el Tribunal Superior de Justicia en Guatemala. Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente de Brasil, dijo que Lula descenderá, así como la escuela de samba que lo homenajeó en el Carnaval de Río. Lanzaron una campaña de recaudación para repatriar a un español en coma en Tailandia tras un accidente. El canciller de Alemania defendió limitar el uso de las redes sociales. Friedrich Merz considera que el contenido de esas plataformas contribuye a la destrucción de la sociedad. Son los títulos importantes, los acontecimientos que importan. Esto es Noticias Teleradio 24. Presidencia, Miguel Gil. Redacción, edición y puesta en el aire, Mario Verón. En la locución, quien les habla, Eduardo Pierce. Gracias a todos por estar. Esto continúa. La información minuto a minuto, los fines de semana.
Teleradio 24. Información las 24 horas. También los fines de semana. www.noticiasteleradio24.com. La información necesaria, los hechos del mundo en Teleradio 24. En Tampa comenzó el debate por los excesos de velocidad en distintas arterias. Nos informa Miguel Gil. En Ybor City, la policía de Tampa y el concejal discutieron medidas como la reducción de velocidad en la Séptima Avenida, el aumento de presencia policial y el debate sobre convertir en esa vía en un paseo exclusivamente peatonal debido al accidente automovilístico que cobró la vida de 4 personas al frente del establecimiento Bradley en noviembre de 2025. Muchas gracias, Miguel, nuestros corresponsales en el mundo. Esto es Teleradio 24. Esto es Noticias Teleradio 24, la información más importante de la semana, resumida el sábado y el domingo. En Venezuela aprobaron la nueva e histórica ley de amnistía. El Parlamento de ese país aprobó por unanimidad el texto, el cual fue posteriormente remitido a la mandataria Delcy Rodríguez, que de inmediato promulgó la nueva ley, asegurando que hay que saber pedir perdón. Avanza en Argentina la reforma laboral de Javier Milei. La Cámara de Diputados aprobó la ley de modernización laboral que ahora será remitida a la Cámara de Senadores. En Perú, el exmandatario Pedro Castillo solicitó el indulto al nuevo presidente José Balcázar. Pedro Castillo, condenado por rebelión, envió una carta al nuevo mandatario peruano solicitando el perdón presidencial. Donald Trump ordenó desclasificar archivos sobre extraterrestres. El mandatario reaccionó a comentarios del expresidente Barack Obama, quien habló en un podcast sobre posibles formas de vida fuera de la Tierra. Estamos compartiendo Teleradio 24, la información que importa todos los días, resumidas en el fin de semana. La Junta de Paz prometió millones de dólares y tropas para Gaza. Trump recibió en Washington a líderes y representantes de más de 40 países, miembros y observadores para participar en la primera reunión de la paz. Irán afirmó que un borrador de un acuerdo nuclear estará listo en 2 o 3 días tras lanzar una dura advertencia a los Estados Unidos. Teleradio 24 presenta el resumen semanal de noticias del fin de semana. Conduce Eduardo Pierce. Pobreza en América Latina afecta al 27,4% de la población. El informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mostró que la pobreza multidimensional del área está afectando hoy casi al 28% de la población. Desmantelaron en Italia una red internacional de tráfico de migrantes. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló los aranceles aplicados por Donald Trump. Estados Unidos retiró visas a 3 chilenos por socavar la seguridad regional. Un escuadrón secreto de Vladimir Putin que planeaba asesinatos en Ucrania fue desmantelado en una operación internacional. El presidente de Paraguay respaldó a Donald Trump. La reciente manifestación de Santiago Peña avala la estrategia de influencia estadounidense y refuerza la posición privilegiada del país sudamericano, quien consolida la cooperación geopolítica y económica con Washington en un contexto de alta tensión hemisférica. El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad y cuestionó la ley de amnistía. Detuvieron a una mujer por abandonar a su perro en un aeropuerto de Las Vegas. Lo dejó atado a un mostrador. Acusan a un hombre en Miami de distribuir videos con tortura animal para satisfacer fetiches sexuales. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ocupa el 4º lugar de mandatarios mejor valorados de la región. El Fondo Monetario calificó la situación económica y humanitaria de Venezuela como frágil. Polémica en Chile por un bono estatal que le subió el sueldo al presidente Gabriel Boric. Somos Teleradio 24, especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24.
Un placer estar con ustedes los fines de semana. El sábado y el domingo en Noticias Teleradio 24. Ustedes pueden recomendarnos para que más gente pueda oírnos y pueda informarse. Gracias Miguel Gil en la presidencia. Gracias Mario Verón en la puesta en el aire. Mi nombre es Eduardo Pierce y me despido hasta el próximo lunes, porque recordamos que desde la próxima semana también tendremos Noticias 24 horas en 2 emisiones diarias en vivo por las mañanas y por las tardes. Así cerramos este resumen semanal de noticias de sábado y domingo. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Toda la información las 24 horas, los 7 días de la semana, en noticiasteleradio24.com. Teleradio 24. Información global. Condujo Eduardo Pierce. Será hasta el próximo fin de semana.